7 un minuto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana. En este lunes 17 de marzo, año 2014. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Cristóbal de Chance, Humberto Paniagua, Andrés Martínez y Hansel García. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. A Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Joa Bernal. A todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos. Y a las 7:02 vamos de inmediato, Don Amaury, con los temas que queremos compartir con los oyentes del Sol de la Mañana en el día de hoy. ¡Felicidades! 7:02. Gracias por las felicidades, Amaury. Gracias por las felicidades. Señores, el Papa Francisco está cumpliendo su primer año, ha cumplido la semana que pasó, el primer año de su elección como Papa, que fue una situación sorpresiva e inesperada que se presentó en la Iglesia Católica Dominicana, cuando por primera vez desde hace muchos años, por lo menos nuestras generaciones no habían presenciado un acontecimiento similar. Un papa activo renuncia y esto da paso a la escogencia, a la convocatoria del cónclave, del que salió electo por primera vez un papa latinoamericano, el Papa Francisco. Y este hombre ha provocado una revolución en la iglesia y ha provocado también una revolución en el mundo, porque su visión de las cosas ha traspasado la visión de la iglesia, las fronteras de la iglesia, los templos de las iglesias católicas en todas partes del mundo, que tiene más de 1.100 millones de seguidores, la Iglesia Católica en todas partes del mundo, para convertirse en un ejemplo de liderazgo mundial. Hoy es la figura que estaría en mejores condiciones, con más respeto, para mediar en cualquier conflicto. Porque este hombre se ha ganado una gran autoridad en base a una actuación sencilla, respetuosa de lo que es la tradición de su iglesia, la tradición de la iglesia que lo ha hecho Papa, pero en todo lo que ha estado a su alcance, introduciendo cambios importantes. Y no solo es que ha llegado un Papa de Latinoamérica, es que ha llegado un Papa más humano, es que ha llegado un Papa que se siente más cercano a la gente, un Papa que es el representante de Dios en la tierra para la Iglesia Católica, y sin embargo le pide siempre a su feligresía que oren por él. Es decir, él no considera que sus oraciones son superiores a la de nadie, y que la iglesia es una institución, aunque jerárquica, es una institución colectiva. Y ya vemos que en una serie de temas también él ha tenido posiciones muy respetuosas, como frente al tema de la homosexualidad,
cuando se ha preguntado, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para cuestionar la preferencia sexual de una persona? Entonces, la iglesia tiene sus posiciones en este sentido. Él defiende las posiciones de la iglesia, pero es una persona sumamente respetuosa. Entonces, muchas cosas que implicaba la movilización de un papa con él son distintas, y ha sido muy refrescante la elección de Francisco. Adoptó el nombre de Francisco en honor a el líder de una de las dos órdenes mendicantes que conformó la iglesia en la Edad Media. Una fue la orden mendicante de Domingo de Guzmán, de la que se salieron los dominicos, y otra fue la orden mendicante de Francisco de Asís, de la que salió la orden de los franciscanos. Pero ocurre que Francisco pues renunció de su propia orden cuando vio que la orden estaba tomando un camino distinto al que él concibió. Y por primera vez el líder, el creador de una orden, renuncia, aunque la orden de los franciscanos, sin embargo, pese a la renuncia, al disgusto de su líder, Francisco de Asís, continuó su crecimiento. Lo que pasó con la orden de Domingo de Guzmán fue distinto, porque estas dos órdenes mendicantes fueron la salvación de la iglesia. La iglesia siempre ha tenido, en cada etapa de su historia, en los momentos más difíciles siempre ha recibido vientos refrescantes. Y en una etapa en la que la gente se alejaba de la iglesia católica porque veía la ostentación de riquezas, etcétera, frente a la pobreza de una humanidad que moría a millares por distintas pestes, etcétera, y había una iglesia que lo que estaba era cada vez más enriquecida y alejada de la población. Eso mismo hizo la población con la iglesia. Y entonces la gente volvió a respetar la iglesia, volvió a fijarse en la iglesia por el trabajo que hacía, por una parte, la orden mendicante de Francisco de Asís, y por otra parte la orden mendicante de Domingo de Guzmán, aunque la orden de Domingo se dedicó más a la educación, y por eso son los grandes fundadores de todas estas universidades católicas, y la orden de Francisco se dedicó más al trabajo con los pobres. Pero ambos vivían en pobreza, actuando con la gente en pobreza. Todavía hay incluso intelectuales de prestigio que acusan a Domingo de Guzmán de inquisidor. Sin embargo, quien dirigió la Inquisición fue justamente la orden de los dominicos. Pero cuando se produjo la Inquisición, ya la hierba de Domingo de Guzmán estaba bastante alta. ¿Por qué? Porque Domingo de Guzmán murió 12 años antes de que se iniciara la Inquisición. Es decir, que un líder no puede ser culpado de que una orden fundada por él haya tomado cualquier camino. Y prueba de ello fue que Francisco de Asís, aunque Domingo no lo hizo en vida, Domingo murió siendo dominico, Francisco de Asís no murió siendo franciscano. Entonces, ¿quién sabe cuál habría sido la postura de Domingo de Guzmán si se hubiese enfrentado a este asunto de la Inquisición? Él no fue inquisidor porque no vivía cuando se produjo la Inquisición.
ciertamente su orden sí dirigió la Inquisición. Entonces, este franciscano, que es el Papa Francisco, toma a Francisco, pero lo toma en su versión original. Él ha querido ser el Francisco que fundó la orden de los franciscanos, no los franciscos que surgieron después y que esa orden le dieron otra orientación. De manera que nos sentimos en toda la humanidad muy contentos con lo que ha sido el desempeño del Papa Francisco. A las 7:11 quiero conectar con otro acontecimiento internacional antes de irme a puntos locales. Y es el de lo que ocurrió ayer en Crimea. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, lo que ha alcanzado Rusia es una victoria pírrica. Y cualquiera se pregunta, pero ¿cómo puede ser una victoria pírrica si en este referéndum de ayer un 95,5% de los electores votaron a favor de la integración de Crimea a Rusia? Entonces, la victoria fue apabullante. No puede ser considerada, dirán algunas personas, una victoria pírrica, cuando apenas los otros sacaron un 4%. Bueno, cuando yo estoy hablando de la victoria pírrica, no estoy hablando de lo que ocurrió en el día de ayer en este referéndum, en el que Crimea decide convertirse en una república independiente afiliada a Rusia, que está se coloca bajo la órbita de Rusia y entonces sale de la órbita de Ucrania. Entonces yo no me estoy refiriendo a este asunto. Yo me estoy refiriendo a lo que ha implicado todo esto para Rusia. Que lo que Rusia pierde es mucho más, multiplicado por 3 o 4, que lo que Rusia ha ganado aún con esta victoria en el día de ayer. Escuchaba un análisis muy interesante que hacía temprano Manuel González Manegonte, que no solo es un experto en materia agropecuaria, sino que domina todos estos temas internacionales y siempre cuando habla da cátedras sobre estos temas. Sin embargo, la lectura que yo tengo de esos acontecimientos es un poco distinta a la de Manegonte. Y bueno, ahí tienen nuestros amables oyentes el privilegio de que tienen visiones distintas sobre un hecho y en definitiva la gente, en base a las informaciones que va manejando, se va formando su propia visión de los acontecimientos. ¿Por qué yo digo que esta es una victoria insignificante? Totalmente insignificante. Porque lo que Rusia ha sacrificado, señores, es incomparablemente mayor que lo que Rusia gana. La península de Crimea ha sido una península en la que nadie tiene más influencia que Rusia. Y Rusia no va a tener mayor influencia por esto que ocurrió ayer. Porque Rusia tiene una influencia, digamos, natural sobre la península de Crimea. La mayoría de sus habitantes son de origen ruso. Pero Rusia tiene allí bases militares importantísimas también. Entonces Rusia no necesita más de Crimea. Absolutamente más. ¿Por qué? Porque toda la influencia que tiene a partir de ayer era la misma que tenía antes. Ahora, ¿qué cosas ha perdido Rusia? ¿Qué cosas ha perdido Rusia? Pero Rusia inicia todo este conflicto colocándose de espalda a Europa, totalmente de espalda a Europa, porque no es un conflicto con Estados Unidos, porque si usted va a tener conflicto con Estados Unidos, usted tiene que buscar aliados grandes para tener un contrapeso. Pero si lo primero que usted se echa encima en contra son esos aliados grandes, imagínese cuál sería su situación frente a los Estados Unidos. Entonces,
hay que recordar que todo esto empieza con un presidente que era un presidente, digamos, controlado por Rusia, un presidente en Ucrania que le respondía a los intereses de Rusia, que era Víctor Yanukovych. Ese era el presidente ucraniano, un satélite de Rusia, Víctor Yanukovych. Entonces, bajo esta gestión, Ucrania decide hacer un acuerdo comercial con la Unión Europea. Y Rusia se opone a ese acuerdo comercial, que sin embargo tiene el apoyo de la mayoría de los ucranianos. Rusia se opone, Putin se opone a ese acuerdo comercial entre Ucrania y la Unión Europea. Y se empiezan a dar movilizaciones a tal extremo de que la oposición rusa levantó una serie de manifestaciones y de protestas que acabaron con el derrocamiento de un presidente que era aliado de Rusia. Primera pérdida. Sí, pues ustedes por estar de necios en un mundo en el que hoy las cosas no se pueden manejar así, lo primero que hicieron fue provocar el derrocamiento de un aliado. Pero al provocar el derrocamiento de ese aliado, entonces ustedes se alejan de Europa. Se alejan de Europa y hoy ni siquiera Angela Merkel, que tiene una gran dependencia del gas natural, Alemania, de Rusia, es una aliada, por el contrario, es una de las críticas más fuertes que ha tenido el presidente Putin. Pero este hombre tiene serios problemas internos. Y ahora, como él se ha debilitado en el plano internacional para ganar ese pedacito, que es la península de Crimea, para ganar ese pedacito, que ya él lo tenía ganado, se ha hecho enemigo de Europa y de gran parte del mundo, cuando tiene serios problemas internos. Entonces, ahora que sus enemigos internos saben que él está muy débil en el exterior, desde luego que se van a activar las conspiraciones y ustedes verán que será más la sal que el chivo. Por eso es que digo que es una victoria pírrica, porque muchos de estos acontecimientos que hemos presenciado en Ucrania y muchas de estas bravuconadas de Rusia pudieron haberse evitado, y Rusia hoy es más débil que antes de haber emprendido estos conflictos. Son las 7:19. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, la actividad política ha estado en crecimiento, y tenemos un ramillete de acontecimientos que todos pues dan una lectura final. ¿Por dónde empezamos? En el Partido Revolucionario Dominicano se mantiene esta alianza que parecía que por la suspensión de una actividad se habían especulado de problemas, etcétera, pero no. Se mantiene la alianza Hipólito Mejía, Luis Abinader. Y este fin de semana hicieron una actividad y anunciaron que van a constituir frentes de masa, y ahora ellos están hablando no en nombre de una convergencia, sino en nombre de un PRD mayoritario. Y lo importante es que Luis Abinader mantiene atada su suerte a la de Hipólito Mejía. Algunos entienden que esto es un error. El propio Luis y sus asesores dicen que no, porque ellos hasta ahora de lo que se están guiando es de las mediciones. Y como en las mediciones Luis tiene un porcentaje importante y le va bien en las mediciones a Luis Abinader, ellos entienden que la estrategia de Luis Abinader ha sido correcta. Por otra parte, entonces el presidente de ese partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, trata de definir un perfil institucional al mismo tiempo que empieza a hacer cuestionamientos a cuestiones de políticas públicas, aunque cuestionamientos moderados, pero empieza a hacer cuestionamiento actuando como el presidente de un partido de la oposición.
entre ambos grupos. Sin embargo, se mantiene esa guerra a muerte en la que se plantean cosas muy destructivas de un grupo hacia otro grupo. En el Partido de la Liberación Dominicana tenemos como acontecimientos nuevos la aparición de un nuevo precandidato presidencial, la formalización de una nueva aspiración presidencial, esta vez la del ingeniero Radamés Segura, que hizo un acto y anunció que de manera formalmente aceptaba una petición de personas, de grupos que él dice que le estaban planteando que aspirara, y él decidió pues presentar su aspiración. El ingeniero Radamés Segura es un miembro del comité político del Partido de Liberación Dominicana, ha encabezado un sector muy importante en las políticas del gobierno, que es el sector eléctrico, y realmente el ingeniero Radamés Segura siempre ha contado con una estructura interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Él ha sido precandidato en otras oportunidades, no ha tenido la oportunidad, digamos, de establecer una candidatura, aunque sí la ha presentado. Veremos cuál será su suerte en esta coyuntura. Hasta el momento, hasta la salida de Radamés Segura, están en el escenario Juan Temístocles Montaz, Francisco Javier García y Reinaldo Pared Pérez, de manera formal, estos tres, al que se añade Radamés Segura. Hay otras aspiraciones que podrían anunciarse próximamente, pero bueno, hasta ahora están estos precandidatos. Cuando habían 3 precandidatos, nosotros habíamos dicho que los 3 anteriores a Radamés tenían una característica común. Dirigentes de larga data del PLD, como lo es Radamés Segura, pero ninguno de los otros 3 anteriores se había formalizado una candidatura, una aspiración presidencial en el PLD anteriormente. Ni Juan Temístocles Montaz, ni Francisco Javier García, ni Reinaldo Pared Pérez habían formalizado una aspiración presidencial en el PLD. Los 3 lo han hecho por primera vez. En el caso de Radamés no se dice lo mismo, pues Radamés ya en 2 oportunidades ha presentado aspiraciones presidenciales de manera formal en el Partido de la Liberación Dominicana. Suerte al ingeniero Radamés Segura. Desde que sea posible, pues conversaremos con él aquí en el Sol de la Mañana para que le explique cuáles son sus propuestas y sus planes políticos a la República Dominicana. Entonces, los otros precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana han continuado activos. El doctor Reinaldo Pared Pérez hizo una actividad importante en Mao, en Dajabón, hizo una actividad muy importante en Dajabón, y esta actividad se ha destacado más y se ha publicado en todos los medios por la cuestión de la juramentación del ex senador del PRD, Mario Torres, y de otros dirigentes del PRD que pasaron a apoyar al PLD a través de el proyecto de Reinaldo Pared Pérez. Y eso ha sido lo que más se ha destacado. Sin embargo, yo me fijo en el acto. Me fijo en el acto y en la lectura que da los apoyos que recibió en esta provincia Reinaldo Pared Pérez. En esa actividad, respaldando a Reinaldo Pared Pérez, estaba Olgo Fernández. Y en esa actividad, respaldando a Reinaldo Pared Pérez, estaba Fiordalisa Ceballos. Y en esa actividad estaban 4 de 5 presidentes municipales. Y no tengo otros detalles, pero es evidente que se trata de una candidatura que sigue tomando profundidad. Sigue tomando profundidad. Es decir, es un proyecto que sigue ampliando su musculatura. En la semana pasada se había producido
el respaldo de Hans Bielú, que no estuvo entre los 14 senadores que con Reinaldo Pared aparecieron con él en un acto público dándole respaldo, con lo que con Hans son 15 senadores que de manera oficial están suscribiendo la candidatura de Reinaldo Pared, más lo que representan estos apoyos que se presentaron ayer en la provincia de Dajabón. Francisco Javier continúa pues su campaña interna, está pues procurando temas que digamos que den una imagen, ¿no?, de sus propósitos a la población. Aunque es un ministro del gobierno, como todo político, tiene que referirse a distintos problemas que afectan a la gente y que son temas importantes, y él ha estado fijando posición frente a esos temas. Ahora recientemente habló del asunto de la seguridad. Hace unos días había hecho un pronunciamiento oponiéndose a la subida del peaje, y mantiene haciendo sus contactos a nivel nacional y su importante presencia mediática. Entonces, Juan Temístocles Montaz, ustedes recuerdan el programa importantísimo que hicimos con él aquí en el Sol de la Mañana. Él mantiene su línea, ¿no?, de plantear la alternabilidad como el paso de institucionalización y desarrollo de un país y de un partido, que ha sido la base de su campaña. Hoy tiene Juan Temístocles Montaz, lo que cualquier candidato quisiera, la principal de las principales en uno de los diarios más importantes de la República Dominicana. Entonces, ¿qué queda pendiente en el PLD? Otras aspiraciones que estarían próximas a definirse. Yo sé que el sector que empuja la candidatura de la doctora Margarita Cedeño de Fernández ha estado activo, han estado haciendo contactos importantes, y parece que en las próximas semanas pudiera haber un anuncio vinculado a la figura de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Y ya veremos qué pasa con otros aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana en relación con estas aspiraciones presidenciales. Bueno, señores, finalmente hoy arranca un proceso importante. Vamos a desear que la Dirección General de Impuestos Internos pues pueda mostrar buenos resultados con el plan que se pone en ejecución a partir de hoy. Este plan es el plan de regularización de los motoconchistas. Es un plan que conllevará una inversión de unos 1.300 millones de pesos y busca corregir el caos que hay en este país con la circulación de motocicletas. Gran parte de estas motocicletas han venido por partes a la República Dominicana, han venido como piezas, no como motocicletas. Entonces, esto impide que pueda generarse una matrícula. Y aunque han sido comercializadas y vendidas, muchos de sus propietarios andan con documentos, pero no con matrícula. Y parece ser que se ha articulado una salida, de todas maneras, para establecer alguna suerte de identificación a estas motocicletas. Nosotros esperamos conocer este plan, ¿no?, y ser un canal de difusión de este plan, porque por algo hay que empezar. Por algo hay que empezar. No podemos vivir nada más que criticando el caos, que este país, que el caos. Y entonces, cuando vienen las soluciones, aunque sean soluciones difíciles, aunque sean soluciones traumáticas, pues hay que respaldar las soluciones.